Ser podcast. Necesito mi equipaje. Eso es justo lo que es, equipaje. ¿Sabes cuánto se pierde facturando? No lo sé. ¿5 o 10 minutos? 30 minutos por vuelo. Yo viajo 270 días al año. Serían 157 horas, es decir, 7 días. ¿Quieres perder toda una semana por eso? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Seguimos con Nuria Rodríguez, que nos va a acompañar todos los jueves para aportar historias de las pequeñas cosas. ¿Tú viajas con maletas pequeñitas, como Clooney? No. Grandes. Yo viajo con una maleta muy grande, maletón. que casi no puedo con ella. Siempre tienen que ayudarme la gente a subirla a los compartimentos del avión o del tren. Oye, ¿la maleta es un invento reciente o antiguo? ¿O más o menos reciente o más o menos antiguo? Tal y como la imaginamos hoy, tal y como la imagina la gente, no es tan antiguo, aunque la palabra maleta como un recipiente para guardar ropas, para el viaje, por ejemplo, está ya en el diccionario de Covarrubias del 1611, así que en el siglo XVII ya debía haber maletas, pero no tenían la forma ni eran como las imaginamos hoy. Es verdad que equipajes se han utilizado siempre en la historia, más o menos voluminosos, más o menos pues suntuosos, ¿no? Pero la maleta es casi un objeto del siglo XX y se va desarrollando con la aparición de los modernos medios de transporte y sobre todo con los viajes masivos, como son hoy. Por ejemplo, en tren. ¿Con qué maleta subíamos antes a los trenes? Pues a los trenes, el tren fue todo un impacto en los viajes. Ayudó a generalizar los viajes y sobre todo los viajes por placer, lo que es el turismo, ¿no? En el siglo XIX. Y la gente subía a los trenes sobre todo más con baúles que con maletas, pero había muchas formas de baúles y es muy interesante una cuestión del 19 también, que todas las grandes firmas de equipaje, sobre todo las de lujo, pues pensamos en Louis Vuitton, en Goyard, en Harman en Estados Unidos, se crean en el siglo XIX, ¿no? Porque surge esa demanda, pero se viajaba más con un baúl y en España lo que más se veía en las estaciones de ferrocarril era el llamado baúl mundo, un mundo, como decía la gente coloquialmente, eran pues grandes, no eran maletas, sí. Como a los historiadores nos gustan mucho los papeles, he traído algunas imágenes de lo que eran los baúles más chic a principios del siglo XX, es una pena que no lo puedan ver los oyentes. Es un armario. Los baúles roperos, era con lo que se viajaba, pero tenían sus perchitas, se colocaba, era como un armario, como una especie de armarito puesto en vertical. ¿Y eso quién lo transportaba? A ver, es que cuando el turismo aparece y empieza la gente a viajar mucho más con los barcos de vapor, con el ferrocarril, como digo, era todavía muy elitista, ¿eh? Entonces la gente que viajaba siempre tenía gente a su servicio, claro. En las estaciones de ferrocarril, no sé si la gente más mayor todavía lo recuerda en España, estaban los mozos de estación. Siempre tenías gente carros, a mano, ¿no? Claro, que te llevaban tu equipaje, no tenías que preocuparte tú. Sí. Pero hay otra cuestión también, y es que los viajes antes duraban más. Eso quiere decir, tú ahora te coges una maletita pequeña, fin de semana en París, romántico o menos romántico, llevas 4 cosas, porque vas y vuelves en un fin de semana, pero entonces los viajes llevan más tiempo, tenías que llevarte más cosas. Y también hay que pensar, hasta los años 20 y 30, la ropa, que es fundamentalmente lo que metemos en los equipajes, ¿no? Era más voluminosa, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Claro, sí. Hablábamos el año pasado, los trajes de baño, los primeros, las mujeres iban cubiertas de pies a cabeza, casi prácticamente. Ocupaba mucho. El sombrero también, bueno, o llevas una gorrita a la playa, pero un bikini no abulta nada, ¿no? En una maleta, o te llevas unos jeans y una camiseta, entonces no. Así que los equipajes eran mucho más voluminosos, mucho más grandes, y el baúl hasta principios del siglo XX era lo que más se veía en las estaciones, en los barcos de vapor. Claro, mencionas baúl y se nos viene a la mente lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Se nos viene a la mente el baúl de la Piquer, ¿no? Que es ya una frase hecha. Claro, sí. ¿Ese baúl se conserva? Bueno, en realidad no era un baúl el de la Piquer, creo que tenía más de 100 baúles y maletas, viajaba con muchos equipajes, pero al menos uno se puede visitar en el Museo de la Dolores, que está en Calatayud, uno de los pueblos más bonitos de España. Ella interpretó ese personaje en el cine, uno de sus personajes pues más famosos, ¿no?, en la película de 1940, y la familia lo donó a este museo, que está ahí en un edificio histórico. En 2005 lo restauraron y se puede ver, y era pues muy voluminoso. Yo creo que seguro que más de un oyente y de una oyente está pensando ahora en otra imagen del cine clásico español que tiene una maleta como elemento central. Sujéteme la maletita. Sí. Sujete bien ese. Ya que par de pollo, son para mi hijo, que es cerujano. Del pueblo son. Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí, la maleta de cartón. ¿Cuándo aparece la maleta de cartón?
aunque aparecen ya a finales del siglo XIX, en España estas maletas de cartón prensado que vemos como en la película de La ciudad no es para mí, se generalizaron sobre todo en un contexto de escasez. Ya. Y es verdad que en el imaginario colectivo todavía esas maletas de cartón están muy unidas a esa imagen de España y de los emigrantes que se iban a otros países pues por motivos económicos, ¿no? Una época de grandes penurias. Claro, el cartón prensado es mucho más barato que hacer una maleta pues de cuero o de piel ligera. Las ruedas. ¿Cuándo llegan las ruedas en las maletas? Pues las ruedas llegan relativamente tarde. Fíjate, la rueda es un invento que existe desde hace milenios. Sí. Y tú dices, bueno, pues si las ruedas no sirven para transportar objetos grandes, que pesan, voluminosos, ¿cómo es que a nadie se le ocurre ponerle una maleta a las ruedas? La primera maleta que se patenta con ruedas, estamos en un norteamericano, Bernard Shadow, pero ya muy avanzado el siglo, en los años 70, y no tuvo nada de éxito. Decía que no se la querían comprar en los grandes almacenes en América, vaya olfato, porque pensaban pues que no iba a tener mucho éxito. Es verdad que el diseño se adaptaba muy bien a los aeropuertos, pero quizá no a otros contextos, pero pensaban que a la gente pues no, que no le iba a interesar, que era un producto extraño. Es verdad lo que decíamos antes también. A ver, tú tenías gente siempre a tu disposición, los que viajaban, no te llevas la maleta como ahora, cuando el turismo masivo que te la llevas tú. Entonces no le veían esa utilidad, así que tardó en tener éxito. Déjame que saludemos al Albert Sanauja, que forma parte de la tercera generación de una familia de fabricantes de maletas, es el director de marketing de Maletas Gladiator. Hola, Albert, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, supongo que para una familia como vuestra, de larga tradición fabricando maletas, quizá uno de los momentos más disruptivos para vuestro modelo de fabricación fue cuando se extendieron las compañías low cost, ¿no? Y de repente todos, vosotros como fabricantes y nosotros como viajeros, teníamos que reducir a unas medidas concretas la maleta que podíamos llevar en los aviones. Sí, la verdad es que ha sido un hándicap importante. A ver, nuestra dilatada historia, porque la empresa empezó en el 39, todo lo que ha explicado Nuria de las maletas de cartón, etcétera, todo eso es historia de la empresa. Claro. Nosotros estábamos ahí, empresa de posguerra, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que con el tema de las low cost, evidentemente ha sufrido un cambio el tema de las maletas, pero sí que es cierto que ha sido muy a nivel europeo. Entonces, claro, nosotros siempre hemos valorado que las maletas no sirven para Europa, las maletas sirven para viajar por el mundo, no hay nada más internacional que una maleta, ¿no? Entonces, intentar poner estas medidas que sí, que nos hacen ir a todos de cabeza con lo que tenemos que las medidas que tenemos que llevar, las que no tenemos que llevar, etcétera, pero siempre hay que tener en cuenta que las maletas sirven para muchos usos, no solo para low cost y solo para viajar por dentro de Europa, ¿no? Que es lo que la Unión Europea actualmente está intentando también normalizar con una normativa, etcétera. Pero entiendo, Albert, lo sé, se siguen fabricando y vendiendo maletas grandes. Sí, por supuesto. Parece mentira, ¿no? Ya. Pero sí. Tendencias, háblame de tendencias, porque, no sé, uno podemos pensar, pues una maleta es una maleta, ¿cómo se puede innovar? ¿O hay modas en las maletas? Pues claro que las hay, ¿no? Sí, es difícil innovar en la maleta, porque siempre que se ha intentado poner tecnología en la maleta, al final ha salido mal, ha sido un fracaso, porque realmente poner en la bodega de un avión una batería con una pantalla, con un no sé qué. Entonces todos los gadgets que se han ido poniendo en las maletas al final no han triunfado mucho. Igual pasa como lo de la rueda, ¿no? Que igual dentro de 20 años igual todos vamos con gadgets en las maletas, seguramente, ¿no? Pero a día de hoy no es así. Vale, hay modas. Entonces, este verano, ¿cuál sería la moda, por ejemplo? Hoy en día lo que está muy de moda, aunque vaya contracorriente de lo que como fabricantes nosotros recomendaríamos, que son las maletas ligeras, está muy de moda las maletas de aluminio. Ajá. Supongo que en parte es porque las maletas de aluminio pesan, se rayan, pero dan esa experiencia de haber viajado, de haber utilizado la maleta, ¿no? Entonces ahora sí que están muy, muy, muy de moda las maletas de aluminio. Uh-huh. ¿Colores? Colores, parece extraño, pero nos vamos sumando a los colores de tendencia del mercado de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el color verde, por ejemplo, en todas sus tonalidades ha sustituido los azules marinos desde hace unos años. Mira.
Verde. Yo creo que tengo una verde, ahora que lo estás diciendo. Bueno, no, creo no. La tengo. Hubo una época, supongo, no sé si se ha pasado ya o no, en la que tengo el recuerdo como que había muchas maletas rojas, ¿no? También. También. El color en la maleta también es un elemento de seguridad, es decir, cuando tú estás esperando la línea de la salida del equipaje y bueno, a veces hay confusiones con las maletas negras. En una maleta roja igual es más difícil que haya una confusión, ¿no? Antes le preguntaba a Nuria cuando llegaron las ruedas en las maletas. Nuria, ¿cuándo llegaron las asas telescópicas? Que este es un inventazo de decir, ¿eh? Las tiras y anda. Sí, la de ruedas llegó en el 72, aunque no tuvo éxito, el trolley con el asa, ¿no?, telescópico y las ruedas y que llevamos así en vertical, en 1991, casi nada, ya estaba yo estudiando en la universidad, y la inventa un piloto, bueno, la patenta un piloto de aerolínea comercial, Robert Black, claro, pues era especialista, ¿no?, como George Clooney. Y era muy interesante lo que comentaba Albert, es que no hay una norma única, lo decide cada compañía, el tamaño de las maletas, ¿no? 23 kilos el máximo por persona es lo habitual, ¿verdad, Albert? Pero sí, tienes que adaptarte, claro. Es verdad que los aviones hicieron que el turismo fuera masivo y al mismo tiempo, claro, pues restricciones al equipaje. Cuando más gente viaja, claro. Albert, otra pregunta, porque yo no recuerdo en qué momento de mi vida descubrí maletas de 4 ruedas. En fin, siempre yo recuerdo llevarlas de 2, que ya estaba muy bien, no tenías que andar subiendo la pulso y demás. Pero un día aparecieron las de 4 ruedas. ¿Esto es relativamente reciente? Esto no sé quién fue, históricamente no sé exactamente, pero los precursores de esto fueron los japoneses. Hace mucho tiempo, pero muchísimos años, incluso sin asas telescópicas, los japoneses, no sé si os sonará de los aeropuertos de hace 20, 30 años, no sé. Ya iban con su maleta de 4 ruedas y la cogían por el asa vertical de arriba, ¿no? Ya era una maleta vertical. Entonces, después a eso se innovó con el mecanismo. Pero sí que los japoneses en eso nos llevaban, de las 4 ruedas, nos llevaban como muchos años de adelanto. ¿Y es más práctica o menos práctica al ver una maleta que tenga muchos compartimentos? Al final lo que se valora, yo creo, es el peso. Al final es una de las... Dando por sentado que las maletas tienen que ser resistentes y tienen que aguantar los golpes, lo siguiente es que pese poco, o que lo que pese es lo que va dentro, ¿no? Pero la maleta, el contenedor, que pese lo mínimo posible. Entonces, como más departamentos le pongas, más peso le vas a añadir. Yo no soy muy partidario, pero sí que es cierto que hay gente muy organizada que necesita todos sus compartimentos y necesita toda su... ¿no? Que todo esté en su lugar, ¿no? Una última pregunta. Albert, vosotros tenéis, en los coches ocurre, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, un coche te puede aguantar 500.000 kilómetros, bueno, por decir algo, ¿no? ¿Tenéis hecha alguna medición de la vida útil de una maleta? No sé si en número de viajes o en número de kilómetros. No. Eso es una reflexión que se ha hecho muchas veces. No sé, nosotros no la hemos hecho, pero sí que hay unos estándares y unas garantías que hace que, pues lo típico de ahora, ahora lo que pasa con las maletas, una vez que las carcasas y la estructura es resistente, pues se gastan las ruedas, ¿no? Es como el coche, que se van gastando las ruedas al final. Entonces, lo que hay que tener muy presente es de tener siempre recambios de ruedas y tener para dar un servicio postventa. El servicio postventa, como en todo, pues también está en las maletas, ¿no? Y además es un producto que al final le das golpes y bueno, necesita de su cuidado también. Pero bueno, aparte de eso, una utilidad varía mucho en función también de si es una maleta blanda, una maleta rígida, claro, si el de tipo cómo de la material tratan, que es. claro, si viaja mucho en aviones, si le tiran mucho, si le tiran poco. Pues Albert Sanahuja, director de marketing de Maletas Gladiator, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Mira, me envía, es que me parece especialmente bonito. María Fernanda Lencina, una ex compañera de esta casa, me envía un WhatsApp con una foto de esta maleta que ves aquí, Nuria, y dice: yo tengo la maleta con la que mi familia se fue de Galicia a Argentina en 1950. Y ahí está la maleta, que se nota que efectivamente bonita. Tiene, fíjate, ahí los cierres estos de llave doble. Les ponían cerraduras, refuerzos también, sí, para sí. que duraran un poquito más. ¡Qué historia! Anda, que si las maletas hablaran. Las maletas tienen unas historias fascinantes, pero no pueden hablar, ese es el problema. Oye, ¿tú crees que quedan muchas maletas ahí en desvanes llenas de tesoros olvidadas? Que de vez en cuando contamos que alguien ha encontrado una maleta en no sé dónde que tenía, yo qué sé, poemas.
Estoy segurísima que hay maletas con tesoros, porque el término tesoro además es que es muy amplio. Para los historiadores puede ser cualquier papel, documentos que nos revelen datos desconocidos, no tienen por qué ser, pues no sé, obras de arte, dinero. Hace unos años aquí en Hoy por Hoy contasteis una historia maravillosa, una historia fascinante de un tesoro escondido en una maleta. La historia de cómo la biógrafa de la escritora Elena Fortún tuvo la fortuna, vamos a decir, de encontrar una maleta llena de correspondencia y de manuscritos inéditos, que luego se publicaron. Así que era una maleta llena de tesoros que sus dueños iban a tirar. Y tengo una historia fascinante de una maleta y obras de arte. No sé si tenemos tiempo para contarla. Sí. Yo no podría viajar con un tesoro en una maleta porque, bueno, soy nerviosa y se me notaría y sería muy sospechoso. Pero fíjate, en 1930... Sí. Hay un robo de estos inside job en la Biblioteca Nacional. Un empleado robó unos grabados y unas estampas pues muy valiosas. Claro, eran de Rembrandt, de Durero. Y entonces aparecen poco tiempo después en una casa de subastas en Berlín. La buena noticia es que se recuperaron. Y entonces el director de la Biblioteca Nacional de entonces, bueno, fue nombrado poco después, Miguel Artigas, se fue a Alemania a recuperarlas y volvió a España viajando con las estampas dentro de una maleta. Y el pobre hombre contaba después en entrevistas a la prensa el sofoco que había pasado, porque no soltaba la maleta ni en el hotel, iba en el tren y comía con la maleta puesta sobre las piernas, porque claro, él sabía que llevaba un tesoro. Dice que la gente le miraba raro, como si estuviera loco, que lleva aquí en la maleta. Yo sería incapaz de hacer algo. No sé si tú, Pedro. No, que va. Ya me cuesta llevar un iPad en una maleta como para llevar un tesoro. Muchas gracias, Nuria. La semana que viene más. Nos vemos el próximo jueves, Pedro. Qué gusto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.